En una época en que la quietud de la tierra parecía albergar una antigua expectativa, en el corazón del imperio persa, hoy, Irán, donde los palacios resplandecían y los vientos del desierto danzaban sobre colinas y valles, nació Esdras, del linaje de Aarón. Ni heredero de un trono ni hijo de un guerrero, poseía algo más excepcional, una profunda sed de Dios. Desde niño, a Esdras no le habían interesado las armas ni el honor del combate. Lo que lo cautivaba eran los códices, los papiros y las crónicas narradas por sus mayores, junto al fuego. Se sentaba en el suelo con la mirada vivaz, absorto en los relatos de Moisés, el Éxodo y la tierra prometida. Cada palabra penetraba en su alma como una semilla en tierra fértil, y cuanto más sabía, mayor era su deseo de aprender. Sigue el canal para ver más narraciones bíblicas emocionantes y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Si te interesa este material y quieres apoyarnos, no dudes en usar el botón Gracias. Cualquier contribución es valiosa y marca una gran diferencia. La vida en Susa, la metrópoli imperial, era rica en cultura, política y poder. Sin embargo, Esdras actuaba como si respondiera a un llamado interior. Era consciente de que su pueblo, los israelitas, practicaban una fe debilitada, dispersos entre naciones ajenas al Dios de sus antepasados. Jerusalén, la ciudad santa, fue reconstruida, pero aún vulnerable. El templo existía, pero carecía de espíritu, carecía de dirección. La ley había caído en el olvido. Mientras muchos buscaban complacer a los monarcas y ascender en la corte, Esdras se sumergió en las escrituras. Dominado por el hebreo, el arameo y el persa, aprendió a transcribir cada letra con precisión, tratando cada carácter como si tocara el espíritu divino. Se convirtió en algo más que un simple copista. Fue un guardián de antiguas promesas. Poco a poco, su nombre llegó a ser respetado, no por su poder ni su fortuna, sino por la sabiduría que emanaba de él. Y cuando Artajerjes, el gobernante persa, supo de este singular judío, un hombre que llevaba la ley en su interior, lo improbable se hizo realidad. Las puertas del palacio se abrieron de par en par. En la corte de Artajerjes, donde cada sílaba valía más que el oro, Esdras no vaciló. Conocía su identidad, algo que no se forja de la noche a la mañana. Era algo construido en silencio, mucho antes de su audiencia con el rey. Surgió de las primeras horas de la mañana cuando, a la luz de una lámpara, a solas, copiaba preceptos, oraciones y genealogías, letra por letra, línea por línea, con la meticulosidad de quien trata con lo sagrado. Otros dormían mientras él estudiaba. No por orgullo, sino por reverencia. No por posición, sino por dedicación. Su objetivo no era memorizar la ley, sino encarnarla. Su dedo recorría los rollos como si acariciara una promesa. Cada decreto era una puerta al corazón de Dios, y esto lo motivaba intensamente. Veía las escrituras no como una carga, sino como la llave que podía liberar a un pueblo que había olvidado su esencia. ¿Quieres profundizar en tu camino espiritual? Accede al primer comentario y obtén tu manual de ayuno y oración para transformar tu camino de fe. Descubre el poder del ayuno y la oración para una verdadera transformación. En aquella época, pocos estaban capacitados para enseñar la ley. Muchos tenían buena retórica, pero sus acciones demostraban lo contrario. Esdras era diferente. Lo que leía, lo vivía. Lo que enseñaba ya lo había experimentado y esto daba autoridad a sus palabras. Era como una llama encendida en las sombras, simple pero imposible de ignorar. Tal devoción atraía la atención. Un hombre que no buscaba reconocimiento, pero aún así brillaba. Alguien que no ansiaba posiciones, sino que Dios lo había colocado en el lugar correcto, en el momento oportuno. Y eso fue lo que lo hizo notar ante el rey.
Artajerjes, rodeado de aduladores y estrategas, se sintió intrigado por este judío sereno y seguro de sí mismo, que no hacía juramentos vanos ni se doblegaba por intereses personales. Imaginen la escena: un vasto atrio, columnas de mármol, tapices persas meciéndose con la cálida brisa. En el centro, el rey Artajerjes se sienta en un trono que semeja un altar, rodeado de su guardia, escribas y ministros que sopesan cada palabra como si fuera un edicto. Y allí, entre todos, está Esdras, con la frente en alto y el pulso acelerado. Sostiene un pergamino, pero lo que realmente lleva es una misión. No vino en busca de favores, títulos ni por sí mismo. Vino para ser la voz de un pueblo olvidado. Vino para ser la conexión entre un vasto imperio y una ciudad sagrada en ruinas. Sus palabras suenan como dardos precisos, simples y directas, pero con una fuerza que ni siquiera la corte esperaba. El rey escucha. Esdras no pide un ejército ni más oro del necesario, pide permiso para restaurar la ley de su Dios. Y esto conmueve a Artajerjes, quizás porque ve la sinceridad de Esdras. Quizás porque ve a un hombre que no se deja llevar por la ambición vulgar. Un escriba sin duda, pero también un líder. Un sacerdote en su alma, incluso sin el cargo. Al final de la reunión, el rey actúa de forma sorprendente, lo concede todo. Proporciona cartas con su sello, delega poder, dona riquezas y envía sacerdotes y levitas con él. Como si dijera: si tu Dios existe, ve y que te acompañe. Sin embargo, Esdras sabe que esto es más que un decreto. Le aguarda el mayor desafío. Ahora tiene un pueblo bajo su guía, un pueblo sin rumbo y todo un futuro en sus manos. Con el sello real de aprobación, comienza el largo viaje de regreso a Jerusalén. El sol persa caía a plomo mientras la procesión partía. Esdras encabezaba la marcha con la mirada fija en el horizonte, como si ya pudiera ver Jerusalén a cientos de kilómetros de distancia. Tras él, un grupo heterogéneo: sacerdotes, levitas, músicos, sirvientes del templo y familias enteras. Todos habían abandonado la estabilidad de la capital imperial, apostando todo a una promesa. El viaje fue largo y arriesgado. Carecían de protección militar, pues Esdras la había rechazado, prefiriendo confiar en Dios a la protección de los soldados del rey. Una decisión valiente. Les esperaban ladrones, desiertos áridos y ciudades hostiles. Pero Esdras no dudó. Antes de partir, ayunó y oró pidiendo guía. En silencio selló un compromiso. Este no sería un viaje cualquiera, sino un regreso con un propósito claro. Con cada paso se levantaba polvo y la fatiga agobiaba al grupo. Por la noche, junto a las fogatas, los ancianos contaban historias de la antigua Jerusalén, y los jóvenes se preguntaban si la ciudad seguía siendo tan hermosa. Esdras lo escuchaba todo, consciente de que guiaba no solo a personas, sino a corazones llenos de esperanza, un bagaje invisible. Los días se convirtieron en semanas. El calor era intenso, la comida escaseaba y los ánimos fluctuaban. Pero algo en este grupo era diferente, una sensación inexplicable. Cada obstáculo en el camino parecía reforzar la razón del viaje. Incluso en medio de las pruebas se sentían guiados por algo superior. Entonces, una tarde, con el cielo teñido de naranja y púrpura, alguien al frente gritó: ¡Jerusalén! Las palabras resonaron en la caravana. Ezra se detuvo. El fuerte viento levantó arena. Pero antes de llegar a las puertas, surgió una nueva y más sutil aprensión. ¿Cómo sería la recepción de quienes ya vivían allí? La puerta de Jerusalén crujió con fuerza al abrirse, como si cargara siglos de espera. Esdras entró, con los pies llenos de polvo y la mente llena de historias de su infancia. La ciudad, sin embargo, no era idéntica a las historias. El templo seguía en pie y habitado,
Pero había grietas, no solo en los muros, sino también en las costumbres, la fe y la identidad del pueblo. Caminó por las calles adoquinadas, observándolo todo, las casas, los rostros, las miradas. Notó un destello de sospecha en los habitantes. ¿Quién era este hombre de Persia, con pergaminos y autoridad? ¿Quién le había dado el derecho de tocar los cimientos de la ciudad? Lo cierto es que mucho había cambiado. La gente se había adaptado. Empezaron a convivir con otras personas, creencias y costumbres. La ley de Dios se respetaba, pero de forma fragmentada. Se observaba el Sabbat, se mantenía una costumbre, pero sin una dirección cohesiva. Era como si Jerusalén volviera a respirar, pero sin vitalidad. Esdras permaneció en silencio durante los primeros días. Observaba, escuchaba, hablaba poco, pero guardaba mucho en su corazón. Sabía que no podía imponer la ley bruscamente. Necesitaba diagnosticar las heridas, que poco a poco se revelaban. Un líder local lo buscó, casi en secreto, y le confesó: las cosas no van bien. Habló de matrimonios con extranjeros, de tratos injustos, de alianzas con personas de otros dioses. Reveló que la ley se descuidaba en la vida cotidiana. Esdras escuchó atentamente. Cuando el hombre terminó, alzó la vista al cielo, buscando una respuesta. Esa misma noche, convocó a los ancianos. Con antorchas en el patio, les pidió que se reunieran. Una conversación difícil pero crucial estaba a punto de comenzar. La plaza del templo quedó en silencio mientras Esdras desenrollaba los rollos. El sonido del papiro parecía resonar en la tensa atmósfera. Los ancianos estaban sentados en semicírculo, algunos escépticos, otros intrigados. Algunos apartaban la mirada, como si temieran revelar sus sentimientos más íntimos. Esdras comenzó a leer con voz segura, sin gritos ni acusaciones. Simplemente leyó. Leyó sobre la lealtad, sobre la distinción entre lo sagrado y lo común, sobre los pactos que Dios había hecho con su pueblo desde tiempos antiguos. Cada palabra resonaba como un martillo sobre una piedra. Las expresiones cambiaban. Algunos agachaban la cabeza, otros fruncían el ceño. La verdad, al descubierto, producía un sonido que nadie podía ignorar. Entonces un líder se levantó, con la cabeza gacha, y confesó: su propia familia se había unido con extranjeros, con matrimonios fuera de la fe, hijos criados lejos de la tradición y negocios que violaban los preceptos. El efecto fue inmediato, como una chispa en la paja seca. Otros lo siguieron, uno a uno. Una ola de confesiones inundó el lugar bajo el cielo nocturno de Jerusalén. Pero lo que empezó como culpa se transformó en algo más grave. Esdras no usó las confesiones como acusaciones, no acusó a nadie, en cambio, se postró. Se rasgó las vestiduras en señal de duelo, lloró públicamente, y en esa escena de un líder humillándose ante su pueblo, algo se quebró. Una barrera invisible se derrumbó. Al día siguiente, la ciudad parecía diferente. El tono de las conversaciones cambió. Se formaron grupos para comentar lo que habían oído. Hubo resistencia, por supuesto. Siempre hay quienes prefieren la ambigüedad cómoda, pero muchos buscaron a Esdras. Buscaban comprensión, un nuevo comienzo. Y él comprendió. Era hora de algo drástico, un paso que requeriría fe y valentía. El cielo estaba nublado el día que la gente se reunió en la plaza principal. Incluso el clima parecía comprender la gravedad del momento. Esdras estaba allí, de pie ante la multitud. Hombres, mujeres, niños, todos con expresiones serias, como si ofrecieran sus corazones. Un silencio denso y expectante flotaba en el aire. Esdras subió a una plataforma de madera. Miró a todos, sin prisa. No necesitó muchas palabras. Sabían la razón. Pero cuando habló, su voz no era acusatoria. Estaba llena de dolor, amor, verdad. Habló como si buscara a un hermano perdido, como si intentara despertar a alguien de un sueño mortal. En este clima, propuso lo impensable, un retorno total
a su alianza con Dios. Sin concesiones ni subterfugios, era hora de alejarse de lo que los contaminaba, de abandonar lo que los desviaba de la ley. Las uniones con extranjeros debían disolverse, no por odio ni orgullo, sino por fidelidad a lo que los definía como pueblo de Dios. El impacto fue tremendo. Se oían llantos y sollozos reprimidos, pero nadie se fue, nadie se levantó para huir. En cambio, muchos se arrodillaron, se rasgaron la ropa y se cubrieron la cabeza con ceniza. Cada gesto parecía decir: queremos regresar, pero no sabemos cómo. Esdras, al ver esto, actuó con prontitud. Organizó comités, nombró líderes, creó listas y fijó plazos. No sería sencillo ni rápido, pero se lograría. Comenzó un proceso de purificación arduo, complejo y lleno de tensión. Familias fueron destrozadas, acuerdos rotos y las lágrimas corrieron por las calles de la ciudad. Las noches en Jerusalén se alargaron. El sonido de martillos y voces cesó, pero en el templo una lámpara permanecía encendida. Allí estaba Esdras, encorvado sobre los rollos, con la pluma firme en la mano. Transcribió las palabras con cuidado como si cada letra tuviera vida propia, y así era. Sabía que esto no era solo tinta sobre cuero, era un pacto, una identidad, el vínculo que conectaba al pueblo con Dios. La tarea era colosal. La Torá necesitaba ser restaurada palabra por palabra a la perfección y sin prisas. Los textos que quedaban del exilio estaban dispersos y dañados. Esdras lo recopiló, armonizó y organizó todo, como quien recompone un mapa antiguo que señala el camino de regreso a casa. Una mañana, el pueblo fue llamado de nuevo a la plaza, no para llorar, sino para escuchar. Esdras subió al estrado con el rollo sagrado. A su lado, otros levitas estaban de pie. Al abrir el rollo, sopló un viento fuerte, como si la naturaleza misma lo estuviera observando. Leyó, con claridad, en voz alta, lentamente, pasaje a pasaje. Mientras leía, los levitas aclaraban el significado a los grupos de la multitud. No era solo una lectura, era una enseñanza. Estaba nutriendo a un pueblo que llevaba años hambriento. Con cada precepto, los ojos se humedecían. Con cada promesa, aparecían sonrisas tímidas. La ciudad por fin parecía respirar. Los símbolos adquirieron un nuevo significado. El agua que purifica, el fuego que consume, la roca sólida de la alianza. La palabra dejó de ser distante, se volvió viva, presente e íntima. Comenzó con murmullos. Luego se intercambiaron miradas a las puertas de la ciudad. Finalmente llegaron mensajeros, sin aliento, cubiertos de polvo y con ojos atónitos. Los vecinos influyentes estaban furiosos por la transformación de Jerusalén. El pueblo se unía, volvía a la ley y se fortalecía. Y esto era inquietante. Los gobernantes de las regiones circundantes, acostumbrados a un pueblo frágil y dividido, ahora veían una ciudad con un alma renovada. Y una ciudad que redescubre su fe es más temible que un ejército. Esdras recibió la noticia en silencio. No era inesperado. Sabía que reconstruir la espiritualidad del pueblo generaría oposición. Pero la amenaza ahora era concreta. Se enviaron cartas hostiles, se forjaron alianzas políticas. Los adversarios no usaron lanzas, sino palabras, acusaciones y manipulación. Afirmaron que Esdras planeaba una rebelión contra el rey de Persia, que Jerusalén se preparaba para autodesmantelarse e ignorar las órdenes del imperio. La tensión aumentó. Algunos líderes cedieron, temiendo represalias. Otros sugirieron moderación a Esdras para evitar más problemas, pero él estaba convencido, o se cumplía plenamente la ley de Dios o volverían al caos. Sin embargo, no actuó impulsivamente. Se sentó, tomó la pluma y escribió. Envió una carta a Artajerjes explicándole la situación con respeto y claridad.
Le recordó al rey que su misión había sido autorizada por el propio trono y que Jerusalén no era una amenaza, sino un modelo. Los días en Jerusalén transcurrían como los pasos de un anciano en la sombra, lentos, seguros y cautelosos. La respuesta del rey no había llegado, pero Esdras no titubeó. Era como si sintiera que se le agotaba el tiempo. No el tiempo cronológico, sino el tiempo de quien lo ha dado todo, y se da cuenta de que su parte está llegando a su fin. Comenzó a dedicar más tiempo a la enseñanza. Reunió a los jóvenes, a los hijos de los sacerdotes y a los nuevos levitas. Les enseñó a manejar un rollo sagrado, a leerlo con reverencia e interpretarlo correctamente. Enseñó no solo con la voz, sino también con el ejemplo. Esdras era el tipo de hombre cuya fe se manifestaba en sus acciones. Incluso su silencio era solemne. Convocó al pueblo a las plazas para escuchar la ley. De nuevo, relató las sagas de los patriarcas, explicó la importancia del arrepentimiento, demostró que la fidelidad no era un sentimiento, sino un compromiso diario. Y la ciudad cambió gradualmente de adentro hacia afuera. Los niños crecieron oyendo hablar de Moisés. Las familias oraban juntas. Las fiestas sagradas volvieron a celebrarse con alegría. Lo gris adquirió colores vibrantes y antiguos. Ciertas noches, Esdras subía solo al templo. Se sentaba en una roca y contemplaba la ciudad en silencio. A veces susurraba una oración, otras simplemente miraba al cielo. Había algo en su mirada que decía, misión casi terminada. Sabía que la reconstrucción requería continuidad. Alguien tendría que continuar su obra. El pueblo tendría que defenderlo con fervor, pues los desafíos y las tentaciones volverían, y la llama que había encendido podría extinguirse. Y así, discretamente, sin gloria terrenal, Esdras desaparece de la historia. Se desconoce cómo terminaron sus días. No hay registro de su muerte ni estatua en su honor. Pero esto quizás revele más sobre él que cualquier biografía, pues Esdras nunca buscó el aplauso. Su deseo era que el pueblo recordara la ley, no su nombre. Su legado permanece en corazones y pergaminos. Permanece en la forma en que enseñó al pueblo a regresar a Dios, sin fanfarrias ni violencia, sino con sinceridad. Esdras demostró que no se necesita un trono para ser líder, ni una espada para triunfar. A veces basta con la valentía para mantenerse firme cuando otros se han rendido. Nos muestra que la restauración es interna. Antes de reconstruir la ciudad, hay que reconstruir el corazón, que la fe no se basa en las apariencias, sino en la obediencia. Esdras personificó la valentía de un hombre que no flaqueó, ni siquiera con el poder en sus manos, que no permaneció callado, ni siquiera a costa de aliados, y que tuvo fe, incluso cuando todo parecía perdido. Su historia nos recuerda que Dios capacita a la gente común para hacer cosas extraordinarias. No era un rey, un guerrero ni un profeta, era un escriba, un intelectual, pero con el corazón en armonía con los cielos, convirtiéndose en un agente de transformación. Hoy, cuando sentimos que todo está fuera de orden, que se han perdido los valores y se han distorsionado las verdades, cuando el mundo parece alejarse de Dios, solo necesitamos recordar a Esdras, aquella pluma sobre el pergamino en la noche, aquel hombre solitario ante una ciudad en ruinas, y comprender que todo puede rehacerse si la palabra vuelve a ser el centro. Si la experiencia de Esdras te inspiró y quieres aprender sobre otras experiencias de fe y superación, no dudes en darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para estar al día con el nuevo contenido. Juntos descubriremos lecciones más poderosas de la Biblia.